Ya no lo resisto. Se ha pasado de la raya esta vez. Esas fueron las palabras que retumbaron en la casa de los Picapiedra. Pedro estaba fuera de sí, con el rostro encendido de furia y los puños cerrados. Vilma lo miró con una mezcla de cansancio y curiosidad, preguntándole qué le pasaba. Pedro no tardó en responder que el problema era el enano de la casa de al lado, ese vecino que siempre encontraba la manera de sacarlo de sus casillas. El hombre gritaba que Pablo había echado la última gota que derramó el vaso de su paciencia. Vilma, tratando de confirmar, preguntó si se refería a Pablo, y Pedro confirmó con un grito que se refería exactamente a él y al monstruo ese, refiriéndose al brincanturo que lo había atacado. En su arranque de ira, Pedro le ordenó a Vilma que hiciera las maletas, porque se mudarían en ese mismo instante. Vilma aceptó con calma, pero lanzó un comentario estratégico sobre la pobre de Betty, quien tendría que tirar toda la comida a la basura. Esa frase detuvo a Pedro en seco. Él preguntó qué comida, y Vilma comenzó a enumerar las delicias que habían preparado para el día de campo, esas jugosas brontoburguesas, las pizzas piedras, sándwich de mantequilla de maní y los huevos de dodo endiablado. Pedro sintió un nudo en el estómago, pero no de rabia, sino de hambre, exclamando que aquello sería un desperdicio total. Sin embargo, Vilma insistió en que si él decía que se iban, se irían, y que haría las maletas de inmediato. En ese momento Pedro pidió un momento y confesó que ya lo había pensado mejor. Dijo que sería una lástima desperdiciar toda esa comida, por lo que decidió que irían al día de campo con ellos y después se mudarían. Vilma sonrió y dijo que era una buena idea. Pedro, ya más calmado pero ansioso, preguntó a qué hora los habían citado porque ya tenía mucha hambre. Mientras tanto, en la casa de al lado, la situación era diferente. Betty observaba a Pablo con extrañeza. Con lo disgustados que estaban los vecinos, ella no se atrevía a preguntarle por qué llevaba puestos los guantes de box. Los niños estaban presentes y el ambiente era de una cotidianidad peculiar. Betty pensó en voz alta que le conseguiría a su hijo un trabajo en el circo, a lo que alguien sugirió que sería mejor darle antes una buena educación, o al menos que termine el kindergarten. Cielos, de repente cuchi cuchi se descompuso el triturador. Pablo, con su habitual disposición, le enseñó cómo arreglarlo, explicando que todo lo que tenía que hacer era oprimir ese botón. Ella agradeció diciendo que Koochie lo sabía arreglar todo, y él, bromeando, dijo que ahora cobraría lo de costumbre por sus servicios técnicos. El tiempo pasaba y, como decía la canción, cantando la cigarra pasó el verano entero. Vilma estaba ocupada preparando manzanas de cactus al horno, probando nuevos sacabocados que trabajaban estupendamente. Ella se preguntaba qué más irían a inventar en el futuro. Pedro, por su parte, seguía molesto por los inventos actuales. Era la hora de la siesta de Pebbles y Vilma le pidió a Pedro que trajera también a Dino, quien debía estar cansado. Pedro observó que ese Bambán sí que sabía poner a hacer ejercicio a Dino. Se acercó a los niños y les dijo que ya era la hora de la siesta. Intentó cantarle una canción de cuna a su hijita, diciéndole duérmase niña, duérmase ya, pero la pequeña comenzó a llorar. Pedro se rindió diciendo que ya no le cantaría y lamentó que una niña tan linda no tuviera oído musical. Luego llamó a Bambán y a Dino para que fueran a casa a descansar porque era hora de la siesta. Pedro renegaba diciendo que estas bestezuelas se creían las amas del mundo. Le ordenó a Dino que fuera a casa, pero el animal no obedecía del todo. Pedro, tratando de mostrar autoridad, le ofreció su mano a Dino diciéndole que esa era la mano que le daba de comer, y lo retó a que la mordiera. El animal, siguiendo su entrenamiento de la escuela de animales, hizo exactamente lo que Pedro le ordenó. Pedro se quejó de las burlas del enano y le ordenó a Dino que soltara la mano de su amo y señor. Al final, ambos terminaron demostrándose afecto, pues se querían mucho. Betty vio como el niño más fuerte del mundo traía a dormir la siesta a Bambán. El pequeño gritaba mamá siesta papá en este instante. Pablo se quejaba de un dolor que solo sentía cuando se sentaba. Betty comentó que Bambán quería mucho a Dino y sugirió que sería bueno comprarle una mascota para que lo cuidara. A Pablo le pareció una magnífica idea y decidió ir a la tienda de animales. Al llegar al lugar, el encargado le preguntó si vendía animales, a lo que Pablo respondió con ironía si estaba bromeando. El encargado lo invitó a echar un vistazo. Pablo vio criaturas extrañas como el bantadaktilo, al que llamó animal feo. También vio a un pequeño felino que gritaba que lo dejaran salir.
Pablo se sentía desorientado entre tantos animales comunes y corrientes como pterodáctilos y paracacatúas. Él quería algo diferente. El vendedor le mostró una criatura nueva que acababa de llegar de Australia, un brincanguro. Pablo no sabía mucho sobre el animal, pero pensó que sería una buena mascota ya que no había otro igual en toda la ciudad. De repente Bambán desapareció y Pablo se asustó pensando que el animal se lo había tragado, pero el vendedor le explicó que el niño estaba en la bolsa del brincanguro. Pablo quedó encantado con la bolsa sin costura y decidió comprarlo. Al llegar a casa, Pablo le mostró el regalo a Betty. Ella preguntó qué era eso y Pablo le presentó al brincanguro, a quien decidieron llamar Brincos. Pablo presumió que el animal era muy listo y le pidió que fuera por su bola de boliche. Brincos regresó con la bola guardada en su bolsa. Betty aceptó que se quedara, pero con la condición de que no viviera dentro de la casa, sino en la cochera. Pablo aceptó y llevó a Brincos a su nueva cama. Mientras tanto, Pedro estaba en su casa viendo deportes y celebrando 2 jonrones más para Beto Águila. De repente Vilma gritó pidiendo auxilio porque el ratón había vuelto. Pedro dijo que nunca lo había visto, pero Vilma insistió en que lo atrapara. Pedro llamó a Dino para que se encargara del roedor, pero Dino estaba aterrorizado por un pequeño ratoncito. Pedro trató de animar a Dino, explicándole que un ratón era pequeño y deletreándole la palabra RATON, pero Dino se hacía el muerto. Pedro, indignado, decidió que si Dino era tan listo, debía ir a buscarlo. Finalmente Dino encontró un rastro y lo siguió hasta el garaje de Pablo. Pedro felicitó a Dino pensando que el ratón estaba acorralado, pero Dino volvió a esconder la cabeza por miedo. Pedro, decepcionado, le dijo que era una vergüenza tenerle miedo a un simple ratoncito. Le gritó que si no entraba ahora sería un cobarde toda la vida. Pedro empujó a Dino dentro de la cochera y cerró la puerta, diciendo que no saldría hasta que atrapara al ratón. Al entrar él mismo para demostrar su valentía, Pedro comenzó a lanzar golpes al aire gritando que el infame roedor iba a morir. Sin embargo, se topó con una sombra gigante. Pedro se dio cuenta de que ese no era un ratón común y salió corriendo asustado, dándole la razón a Dino: ese ratón era un monstruo. En realidad se trataba de Brincos, la nueva mascota de Pablo. Pablo, ajeno al susto de Pedro, fue al garaje para llevar a Brincos a pasear. Pedro, al ver la silueta del brincanguro persiguiendo a Pablo, pensó que el ratón gigante atacaba a su vecino y quiso llamar a la policía. Vilma le contó a Pedro que Pablo le había comprado un brincanguro a Bambán. Pedro se sorprendió y fue al patio para ver al animal. Vio a Pablo enseñando a boxear a Brincos. Pedro, con su competitividad habitual, llamó abusador a Pablo porque los brazos del animal eran cortos. Pablo defendió a su mascota diciendo que se podía defender perfectamente. Pedro se puso los guantes para darle una lección a Brincos con su famoso 1-2, pero el animal resultó ser un boxeador formidable. Llegó el día de la excursión. Pedro seguía refunfuñando por los incidentes anteriores, diciendo que ya no resistía más. Vilma le recordó que irían al día de campo antes de mudarse para no desperdiciar la comida. Hubo una pequeña disputa porque no había sitio en el troncomóvil para el brincanguro, y Pablo dijo que si Brincos no iba, Dino tampoco. Finalmente todos se acomodaron y partieron hacia el Parque Estatal Desfiladero. Al llegar, se dispusieron a preparar la comida. Pablo intentó encender la fogata mientras Pedro revisaba el motor del troncomóvil. De repente el vehículo comenzó a rodar solo hacia el precipicio. Vilma gritó desesperada. Pedro y Pablo intentaron detenerlo, pero el troncomóvil estaba fuera de control. En un momento de gran tensión, estuvieron a punto de caer al vacío, pero fueron rescatados justo a tiempo. Un oficial de policía apareció para decirles que estaba prohibido estacionarse ahí, lo que generó una situación cómica después del peligro vivido. Días después, la noticia del rescate y las hazañas de Brincos llegaron a la prensa. Vilma le preguntó a Pedro si había visto la foto de Brincos en el periódico. Pedro, orgulloso a pesar de todo, admitió que había comprado 50 ejemplares del periódico porque él también salía en la foto. Todos estaban felices y el brincanguro se había convertido en un héroe famoso. La paz volvió al vecindario mientras Dino y Brincos jugaban con los niños, demostrando que a pesar de las diferencias y los sustos, la amistad y la familia eran lo más importante en Piedradura.